Chicos, he estado leyendo sus comentarios y sé que muchos querían la segunda parte, así que aquí se las traigo en menos de 24 horas. Gracias por sus comentarios, me motivan muchísimo a subir los videos más rápido. Nuestro protagonista se encontraba descansando en la zona de relajación del palacio mientras la sirvienta que había rescatado al principio le daba unos masajes. Durante la sesión, el protagonista aprovechó para preguntarle a la sirvienta dónde podría comprar tesoros importantes en la ciudad. La sirvienta, mientras continuaba con los masajes, respondió que recordaba un lugar que solía visitar el emperador, conocido como el Pabellón Celestial de los Tesoros. Se trataba de la mayor casa de subastas del continente y se decía que albergaba una gran cantidad de tesoros. El protagonista manifestó su interés en adquirir tesoros y solicitó a la sirvienta que lo acompañara. Una vez en la ciudad, la sirvienta mostraba emoción al contemplar su entorno, lo cual llevó al protagonista a preguntarle si aquella era su primera vez saliendo del palacio. La sirvienta reveló que nunca había salido desde que la vendieron al palacio, pero se mostraba satisfecha con su situación actual al poder servir al emperador. Con cariño, el protagonista acarició el cabello de la sirvienta y le aseguró que a partir de ese momento serían como familia, lo cual emocionó a la sirvienta hasta las lágrimas. Después de un rato, finalmente llegaron al Pabellón Celestial de los Tesoros, reconocido como la casa de subastas más prestigiosa del continente. Allí se ofrecían todo tipo de artículos, desde tesoros mágicos hasta pergaminos de habilidades divinas y píldoras. Justo cuando el protagonista se disponía a ingresar al establecimiento, fue detenido por el guardia del lugar, un individuo de gran poder. El guardián le exigió piedras espirituales como requisito para acceder, pero el protagonista, en respuesta, exhibió una píldora verde, lo cual dejó al guardia impactado y le permitió el paso, además de recibir una cálida bienvenida. Una vez dentro del pabellón, el protagonista se acercó al recepcionista y le consultó si sería posible vender algunos de sus artículos. El recepcionista, en tono prepotente, se cuestionó internamente cómo se atrevía a alguien considerado insignificante a ingresar allí. Sin embargo, la sirvienta del protagonista reprochó al recepcionista por sus palabras, lo cual cambió su actitud al observar detenidamente los artículos presentados por el protagonista. De manera sarcástica, el protagonista comentó que parecía que nadie tenía interés en su basura. En su mente, el recepcionista quedó impresionado al examinar los artículos presentados por el protagonista, el sello de la ley celestial, un pergamino de grado misterioso superior y la campana espiritual. Reconoció de inmediato que todos esos objetos eran tesoros imperiales de primera clase. El protagonista expresó su enojo en voz alta, cuestionando si el recepcionista consideraba que todos sus tesoros eran basura y solicitando su ayuda para determinar el precio de dichos objetos. El recepcionista respondió con cautela, planteando la pregunta sobre cómo podrían atreverse a estimar el valor de esos objetos tan preciosos. Furioso, el protagonista replicó airadamente, preguntando si acaso el recepcionista no podía calcular el precio de toda esa supuesta basura y exigiendo que incluso el Palacio del Tesoro le mostrara cierto respeto. En ese momento, el dueño del lugar hizo su aparición y pidió disculpas por el comportamiento de su empleado, justificándolo por ser nuevo en el negocio. Sin embargo, al percatarse de que su cliente era el emperador, se inclinó y le ofreció disculpas por el trato recibido por parte de su empleado. El protagonista tranquilizó al dueño, asegurándole que había acudido a la subasta de incógnito. El dueño del establecimiento reprendió al empleado y extendió una invitación al protagonista para que accediera a la subasta en la zona VIP. Una vez en la zona VIP de la subasta, el protagonista ve a una bella mujer y se interesa en ella. El dueño del pabellón nota su interés y le informa que la mujer es Lirou, hija del general Li Kangai, quien fue arrestado por el protagonista. A pesar de su linaje, Lirou es una mujer poderosa en la nación y es la primera discípula femenina de la secta del corazón fluyente, la mejor secta de la gran nación Xia. También ocupa el tercer lugar en la lista de talentos de la gran nación Xia. El dueño del pabellón menciona que Lirou es una cliente habitual que suele comprar muchos artículos y pergaminos. La subasta comienza y el objeto a subastar es un valioso pergamino de grado misterio que capta la atención de Lirou. A partir de ahora, Lirou será llamada simplemente Rou. El subastador explica la importancia del pergamino, llamado paso tántrico yin-yang, que puede revertir el yin y el yang a una velocidad asombrosa y es una combinación de poderes ofensivos y defensivos muy poderosa. La subasta comienza y Lirou ofrece 100.000 piedras espirituales, una cantidad sorprendentemente baja para un artículo como ese. El público se burla de Rou por su oferta. Uno de los que se burla de Rou es Mo Changfeng, quien sugiere que Rou pase una noche con él y promete conseguirle el pergamino. Rou no se inmuta por los comentarios del público, pero está molesta por no poder salvar a su padre de las garras del emperador.
Mientras tanto, el protagonista, molesto por las palabras de Mo Changfeng, pregunta al dueño del pabellón quién es. El dueño le informa que Mo Changfeng es el único hijo del octavo príncipe. El protagonista le pide al dueño del pabellón que asegure que Rou obtenga el pergamino. Cuando el subastador está a punto de cerrar la subasta, Mo Changfeng intenta aumentar el precio del artículo, pero el subastador anuncia que la subasta ya ha terminado y que Rou es la ganadora. El público y Mo Changfeng protestan, pero el subastador explica que el tiempo pasó mientras se burlaban de Rou. Le pide a Rou que recoja el pergamino. Rou, sospechando que algo extraño sucedió para obtener el pergamino a tan bajo precio, se sorprende al encontrar al protagonista en la sala de entregas. Nuestro protagonista, de manera sarcástica, cuestiona a Rou porque no se inclina ante su presencia, al tiempo que descaradamente admira su figura. Rou, aunque obedece las órdenes del emperador, le lanza una mirada cargada de intención asesina. El emperador se da cuenta de esto y le pregunta directamente si tiene intenciones de matarlo. Con la cabeza gacha, Rou responde que no se atrevería. Intrigado por la reacción de Rou, el protagonista considera que es una chica interesante y le gusta. En ese momento, el propietario del pabellón llama a uno de sus empleados para que sirva té a los clientes. Rou pregunta si puede retirarse, a lo que el protagonista le responde afirmativamente, pero le sugiere que si aún tiene curiosidad por saber cómo obtuvo el pergamino sin problemas en la subasta, él está dispuesto a responder. Intimidada, Rou responde que ella no es una mujer que se venda. El protagonista, decidido a intimidarla aún más, menciona a su padre, quien se encuentra en prisión, y le pregunta si ella quiere liberarlo. Rou grita angustiada y le pregunta qué es lo que desea a cambio de la libertad de su padre. El protagonista, de manera simplona, le propone que acepte ser su concubina y, a cambio, obtendrá más artículos y otros beneficios. Rou, sonrojada, rechaza la propuesta. Sin embargo, el protagonista contraataca, advirtiéndole que una sola palabra suya podría significar la muerte de su padre. Resignada, Rou acepta ser su concubina a cambio de la libertad de su padre. El protagonista la señala y le pide que recuerde sus palabras mientras se retira, indicándole que venga al palacio en 3 días para recoger a su padre. Además, espera que sea ella quien, por voluntad propia, le pida convertirse en su concubina. El dueño del pabellón comenta a Rou que tal vez el emperador está poniendo a prueba su amor por su padre y su lealtad. Confundida, Rou empieza a cambiar su percepción de la personalidad del protagonista mientras se retira. Cerca de allí, un personaje extraño que ha escuchado toda la conversación ataca al dueño del pabellón y le ordena ganarse a Rou y asesinar al emperador. En la ciudad, el protagonista decide llevar a pasear a su sirvienta, quien se siente conmovida por este gesto de su majestad hacia ella y le expresa su agradecimiento a su manera. Cerca de allí, un puesto de horquillas llama la atención de la sirvienta, mientras el protagonista se sumerge en sus pensamientos acerca del huevo del rey de las bestias y cuándo eclosionará. En ese momento, Mo Changfeng, quien se encontraba cerca, comienza a acosar a la sirvienta. Molesta por las intenciones de Mo Changfeng, la sirvienta les llama pervertidos. En ese instante, el protagonista aparece para proteger a su sirvienta. Mo Changfeng, de manera prepotente, presume de su poder en el imperio y afirma que ni siquiera el emperador se atrevería a tocarlo. Sus cómplices intentan convencer a la sirvienta del protagonista para que pase la noche con Mo Changfeng. El protagonista le pregunta a Mo Changfeng si no tiene miedo del emperador, a lo que éste responde que no teme a un perdedor y le cuestiona quién es él para tratarlo con tanta confianza. En ese momento, la multitud comenta que Mo Changfeng acosó una vez a una mujer de un sabio y que, 3 días después, ella se suicidó antes de ser profanada. Al escuchar esto, el protagonista se da cuenta del tipo de persona que es Mo Changfeng y, con una cachetada, lo hace probar el suelo. Cuando Mo Changfeng se prepara para contraatacar con la ayuda de sus cómplices, es interrumpido por su padre, Mo Hyuk-xiao, quien le pide que se detenga. Mo Hyuk-xiao es conocido como el octavo príncipe del emperador anterior, el emperador Xiubei, y es considerado el guardián de la gran nación Xia. Mo Changfeng, alterado, le suplica a su padre que lo ayude a matar al bastardo que ofendió a su familia, pero Mo Hyuk-xiao le propina otra cachetada, haciéndolo probar nuevamente el suelo. Confundido por la actitud de su padre, quien se arrodilla ante un desconocido, Mo Changfeng observa perplejo mientras Mo Hyuk-xiao se disculpa con el emperador y le pide que perdone la vida de su hijo. Además, se compromete a educar personalmente a Mo Changfeng. El protagonista acepta la propuesta, dejando claro que no habrá una segunda oportunidad. Advierte que si Mo Changfeng muestra falta de respeto nuevamente, su cabeza rodará. Mo Hyuk-xiao,
agradecido por la benevolencia del emperador, acepta sus palabras. Antes de irse, el protagonista le indica a Mo Hyuk-seo que se presente en el palacio dentro de 3 días, ya que tienen asuntos pendientes que discutir. Una vez en el palacio, el antiguo regente, preocupado por la vida de su majestad, menciona que el octavo príncipe estuvo de paso por allí. Curioso, el protagonista le pregunta al regente por qué solo uno de sus tíos se quedó para resguardar la frontera y qué pasó con los demás. El regente responde que es un tema delicado y procede a explicarle que la sucesión no fue tan pacífica como se cuenta. Tras la muerte del abuelo del protagonista, estalló una guerra por el trono, ya que algunos no aceptaban la idea de que el padre del protagonista se convirtiera en emperador. Sin embargo, solo el octavo príncipe dio su vida por él y lo salvó de un intento de asesinato. Después de derrotar a los otros príncipes rebeldes, el antiguo emperador envió al octavo príncipe a proteger la frontera para evitar una rebelión en el palacio. Sin querer, el protagonista comenta que es sorprendente que un hombre tan noble y obediente haya tenido un hijo tan problemático, pero se detiene antes de terminar la palabra. Luego, el protagonista sugiere que restituirá el poder al general Lee y que éste cambiará de lugar con el octavo príncipe, quien ya debería disfrutar de su vejez. El regente, de rodillas, le ruega que no lo haga. Después, menciona que ya es hora de que el protagonista tome una concubina, pues tiene 18 años. El protagonista, excitado por la idea, afirma que se encargará personalmente de ese asunto y se retira a descansar. Una vez en su habitación, aprovecha para seducir a su sirvienta, pero el momento se ve interrumpido cuando le pide que vigile los alrededores. El cielo se vuelve tormentoso y el sistema aparece frente al protagonista para comunicarle que el huevo está a punto de eclosionar. Mientras tanto, en el Palacio Real de la Dinastía Inmortal, uno de los 2 grandes imperios del continente, que cuenta con numerosos países y un gran poder, Seo Hyo, emperador de la Dinastía Inmortal, anuncia el renacimiento del Rey de los Monstruos.